Hermanos, como lo decía en el principio, esta tarde conmemoramos y recordamos, y no solo eso, sino que también proclamamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esta tarde estaremos recordando los hechos ocurridos en las últimas horas de vida de nuestro Señor Jesucristo. Las horas más críticas en la crucifixión de Jesús es lo que estaremos viendo esta tarde. Brothers and sisters, this afternoon, as I said in the beginning of our service, we will be looking and we will be meditating on and remembering the death of our Lord Jesus Christ and what is it that happened at that time. And this afternoon, again, we remember the events that occurred in the last hours of our Lord Jesus Christ. And this is what we'll see. Hermanos, las horas más críticas de la crucifixión de Jesús comenzaron alrededor de las 9 de la mañana, el viernes. En Lucas 23, capítulo 33 al 43, encontramos la historia de la primera y segunda última palabras de Cristo. El pasaje dice que cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron ahí a Jesús y los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes repartiéndose entre ellos sus vestidos, y el pueblo estaba ahí mirando, y aún los gobernantes se burlaban diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo. Este es el Cristo, el Hijo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El pasaje dice que había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Brothers and sisters, the most critical hours of our Lord Jesus Christ's crucifixion began on Friday around 9 a.m. In Luke 23, 33 to 43, we find the story of the first and second last words of our Lord Jesus Christ on the cross. The passage says that when they came to the place that is called the skull, they crucified him there. And the criminals, one at his right and one at his left. And this is what Jesus said: Father, forgive them, for they do not know what they do. And they cast lots to divide his garments. And the people stood by, watching, but the ruler scoffed at him, saying, he saved others. Let him save himself. If he is the Christ of God, his chosen one. The soldiers mocked him, coming up, offering him sour wine, saying, if you are the king of the Jews, save yourself. There was also an inscription over him that said, this is the King of the Jews. Los dos malhechores, uno de ellos que estaban colgados ahí, le lanzaban insultos y le decían: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro contestó reprendiéndole y dijo: ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Nosotros, la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho este. Y añadió Jesús diciendo: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo la segunda palabra y última de Jesús antes de morir: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El libro de Juan, hermanos, capítulo 19, versos 26 y 27, narran la tercera palabra de Jesús en la cruz. El pasaje dice que cuando Jesús vio a su madre y al discípulo al quien él amaba estaba ahí cerca, le dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa.
Pero hermanos, antes de continuar leyendo las últimas palabras de Jesús desde la cruz, necesitamos meditar y responder a algunas preguntas. Pero ¿por qué causa fue Cristo a la cruz? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué no murió alguien más? Hermanos, la respuesta es sencilla y directa. Cristo murió por la relación entre el pecado y la santa justicia de Dios. Now, as we continue the passage in Luke, one of the criminals who were hanged railed at Jesus, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." But the other rebuked him, saying, "Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong." And he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And here comes the second and last word of Jesus Christ. "Truly I say to you, today you will be with me in paradise." Then we read in the book of John chapter 19 verses 26 and 27, where we find the third of the last 7 words of Jesus Christ on the cross. The passage says that when Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to the mother, third word, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her to his own home. But brothers and sisters, I must tell you that before we continue to read the last 7 words of our Lord Jesus Christ on the cross, we need to meditate on some questions. And these questions are, but why was Jesus on the cross? Why did he have to die? Why did someone else die? Brothers and sisters, the answer is simple and direct. Jesus Christ died on the cross because of the relationship between sin and God's holy justice. Y hermanos, esto me lleva al primer punto del sermón, la causa de la muerte de Cristo. Hermanos, Dios es totalmente y absolutamente santo. Por lo tanto, Dios no puede pecar ni tolerar el pecado. Alguien puede preguntar, ¿pero qué es el pecado? El teólogo Wayne Grudem define el pecado de la siguiente forma. Esta es la cita: "El pecado es todo fracaso a cuanto ajustarse a la ley moral de Dios en acción, actitud y naturaleza". Hermanos, infinidad de pasajes bíblicos muestran la realidad de la santidad de Dios. Tenemos, por ejemplo, los siguientes pasajes bíblicos. En Josué capítulo 24, verso 19, leemos las palabras: "Entonces Josué dijo al pueblo: ustedes no podrán servir al Señor, porque Él, Dios, es santo. Él es Dios celoso. Él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados". El profeta Isaías habla también en el capítulo 6, verso 3. Y dice que uno de los querubines daba voces diciendo: "Santo, santo, santo. Él es el Señor de los ejércitos. Llena toda la tierra con su gloria". So brothers, these questions take me to the first point of the sermon. The cause of the death of Christ. Brothers and sisters, you must know something. God is totally and absolutely holy. Therefore, God cannot sin nor tolerate sin. Then someone could ask, what is sin? Theologian Wayne Grudem defines sin as follows, quote, "Sin is sole failure to conform God's moral law in action, attitude, or nature," end quote.
Brothers and sisters, lots of biblical passages show us the reality of God's holiness. Take as an example the following biblical passages. The book of Joshua, chapter 24, verse 19, listen to what he says. But Joshua said to the people, you are not able to serve the Lord, for he is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions or your sins. Take us another example. The book of Isaiah, the prophet Isaiah, chapter 1, verse 3. When the cherubims are talking and saying, one called to another and said, holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Tomen también, por ejemplo, hermanos, el Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. En otras palabras, por su naturaleza, carácter y santo y divino, Dios está separado del hombre en espacio. En otras palabras, Dios está en el cielo, el hombre está en la tierra. El escritor Arthur W. Pink dice lo siguiente acerca de la santidad de Dios. Vean lo que dice. Santo es el camino de Dios. Dios, para ser santo, no se ajusta a un estándar. Él es el estándar. Él es absolutamente santo, con una plenitud infinita e incomprensible de pureza que es incapaz de ser diferente de lo que es. Porque Él es santo, sus atributos son santos, es decir, todo lo que pensamos que pertenece a Dios debe ser considerado como santo. Dios es santo y se ha hecho de la santidad la condición moral necesaria para la salud de su universo. La presencia temporal del pecado en el mundo solo acentúa esto. Todo lo que es santo es saludable y el mal es una enfermedad moral que debe terminar en la última instancia, que es la muerte. Hermanos, lo que dice el comentarista Pink hace una comparación entre lo santo y el mal. Es en este último enunciado que acabamos de leer. Todo lo que es santo es saludable y el mal es una enfermedad que terminará en muerte. Take us another example of the holiness of God. Psalm 5:4. Listen to the words. For you are not a God who delights in wickedness. Evil may not dwell with you. In other words, by his nature, holy and divine character, God is separated from men. In other words, God is in heaven, man is on earth. The writer Arthur W. Pink says the following about God's holiness. Quote, holy is the way God is. To be holy, he does not conform to a standard. He is that standard. He is absolutely holy with an infinite, incomprehensible fullness of purity that is incapable of being other than it is. Because he is holy, his attributes are holy. That is, whatever we think as belonging to God must be true as of holy. God is holy, and he has made holiness the moral condition to the health of his universe. Since temporary present in the world only accents this. Whatever is holy is healthy. Evil is a moral sickness that must end ultimately in death. Pink is making a comparison here between evil and holy in the last statement. He says, whatever is holy is healthy, and whatever is moral, sickness must end in death. Esta es precisamente, hermanos, la causa. Esta es precisamente la causa de que Cristo haya ido a la cruz. Los pecados de los elegidos de Dios fueron puestos en él.
Y Dios en su santidad demanda justicia. En otras palabras, porque Dios es santo, Él demanda un juicio justo para todo y para todos. Génesis 18:25 dice, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hace justicia. Hermanos, en esta ocasión que estoy leyendo de Génesis, Abraham hablaba con Dios y le dice Abraham a Dios, tú, el juez de toda la tierra, y lo confirma con una pregunta retórica, ¿el juez de toda la tierra no hará justicia? Y exactamente, hermanos, por esta razón es porque Dios es santo y justo, porque necesita mostrar su justicia por los pecados del hombre, es la causa por la que Cristo fue a la cruz. Brothers and sisters, this is precisely why Christ went to the cross. The sins of the elect of God were put on him. And God in His holiness demands justice. In other words, because God is holy, He demands a righteous judgment for everything and everyone. Genesis 18:25 says the following, far be it from you to do such a thing, to put the righteous to death with the wicked, so that the righteous fare as the wicked. Far be that from you. Shall not the judge of all earth do what is just? In this occasion, in Genesis 18, Abraham was speaking to God. And Abraham says that he is the judge of the whole world, and he confirms that with a rhetorical question. Shall not the judge of all the earth do what is just? And this is exactly the reason for by which Christ went to the cross. Because God is holy and righteous, because He needs to show His justice for the sins of men. For this reason, Jesus went to the cross. Hermanos, Jesús fue a la cruz para satisfacer la santidad y justicia de Dios, para pagar la deuda que nosotros debíamos haber pagado y que no hubiéramos podido haber pagado. R.C. Sproul dice que habla de la santa justicia y dice lo siguiente: su justicia nunca es injusta, nunca es caprichosa, nunca tiránica. Es imposible que Dios sea injusto porque su justicia es santa. En otras palabras, hermanos, porque la justicia de Dios es santa, porque los hombres jamás habrían podido pagar la deuda del pecado a Dios, Jesucristo fue a la cruz para pagar y saldar la cuenta que nadie más podría haber pagado para satisfacer la santa justicia de Dios. Hermanos, Dios es santo y justo. El hombre es malvado y pecador. Por tanto, el hombre merece la ira de Dios. Es por eso, hermanos, que hay una necesidad de propiciación. For this reason, Jesus Christ went to the cross to satisfy the holiness and righteousness of God, to pay the debt that we ought to have paid, in which we could have not paid. R.C. Sproul says the following about the holy justice of God. Quote, His justice is never unfair, never whimsical, never tyrannical. It is impossible for God to be unjust because His justice is holy. End quote. In other words, because God's righteousness is holy, because man could never have paid the debt of sin to God, Jesus Christ went to the cross to pay off the debt that no one else could have paid to satisfy God's holy righteousness.
I'm going to say it again. God is holy and He's righteous. Man is evil and sinful. Therefore, man deserves the wrath of God. That is why there is a need for propitiation. Al darnos cuenta, hermanos, que somos pecadores, que Dios es santo, necesitamos alguien o algo que nos acerque a Dios. Y aquí es el segundo punto, la necesidad de la muerte de Cristo. Ya hemos establecido, hermanos, que la santidad y la justicia de Dios. El Salmo 89:14 dice, la justicia y derecho son el fundamento de tu trono. Pero hermanos, necesitamos hablar también acerca de la pecaminosidad del hombre. Necesitamos hablar de la relación con la santa justicia de Dios, la cual nos lleva a ver la necesidad de la muerte de Cristo en la cruz. El Catecismo Bautista define el pecado del hombre en la respuesta a la pregunta número 17, que es el pecado, de la siguiente manera. Catecismo Bautista dice, pecado es cualquier falta de conformidad o transgresión de la ley de Dios. God is righteous and He's holy. Man is sinful. There has to be someone or something that uses something to get us closer to God. Brothers and sisters, we have established the holiness and righteousness of God. Psalm 89:14 says, righteousness and justice are the foundation of your throne. Steadfast love and faithfulness go before you. But we need to also speak of man's sinfulness in relation to the holy righteousness of God, which leads us to the necessity of the death of Christ. The Baptist Catechism defines man's sin in its answer to question number 17 the following way, quote, sin is any want of conformity unto or transgression of the law of God, end quote. Hermanos, es entonces que el pecado es la causa de la distancia y separación entre Dios y el hombre. Isaías 59:2 declara, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Los pecados les han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Nuestra confesión, hermanos, demuestra el pecado del hombre en el capítulo 6, párrafo 4, con las palabras: de esta corrupción original, o sea, el pecado, por la causa estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal. Proceden en sí todas las transgresiones. Hermanos, lo que la confesión nos enseña es la depravación total del hombre. Quiero que entendamos quiero que entendamos lo siguiente cuando digo depravación total. No estoy refiriendo que el hombre es totalmente corrompido en sus acciones y pensamientos en el peor sentido que puede ser. A lo que me refiero cuando digo depravación total es que el hombre está depravado en su totalidad. En otras palabras, su mente, su cuerpo, su alma, su voluntad están totalmente depravados. It is then, brothers and sisters, that we realize that sin is the cause of distance and separation between God and men. Isaiah 59:2 states the following, but your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so He does not hear. Our confession demonstrates sin of men in chapter 6, paragraph 4, with the words, quote, from this original corruption, which is sin, whereby we are utterly indisposed, disabled, and made opposite to all good, and wholly inclined to all evil, do proceed all actual transgressions. End quote. What the confession teaches us in this passage, chapter 6, is the depravity of men.
the total depravity of men. But I want us to understand that when I say total depravity, I'm not saying that man is totally corrupted in his actions and thoughts in the worst sense that he can be. That's not what I'm talking about. What I'm saying is that man is totally depraved. In other words, his mind, his body, his will, his soul is totally depraved. Romanos, hermanos, 5:12 nos muestra claramente esta doctrina bíblica. Ven lo que dice el pasaje. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Es por la razón del pecado entonces, hermanos, que la ira de Dios se manifiesta en aquellos que quiebran su ley. En otras palabras, cuando el hombre quiebra la ley de Dios, Dios en su santa justicia reacciona en contra del pecado y esta reacción se manifiesta en la ira de Dios. Hermanos, había necesidad de una muerte para calmar y satisfacer la ira de Dios. Jesucristo en el monte Calvario fue la propiciación que satisfizo la ira de Dios en su santa justicia. This doctrine of the total depravity, we can read it in the book of Romans chapter 5 verse 12. Listen to what he says. Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men, because all sinned. It is for the reason of sin, then, brethren, that the wrath of God is manifested in those who break his law. In other words, when men break the law of God, God in his holy righteous justice reacts against sin, and this reaction manifests itself in God's wrath. Brethren, there was a need for death to satisfy God's wrath. Jesus Christ in Calvary was the propitiation that satisfied the wrath of God. He satisfied God's holy and righteous justice. Hermanos, había una necesidad de pagar por los pecados de la humanidad y Jesucristo fue el cordero inmolado, sacrificado para satisfacer las demandas de Dios. Pero este terrible acto de injusticia tendría muchos beneficios. Beneficios que se aplican a aquellos quienes reciben a Cristo en fe y de esa forma su sacrificio se convierte en nuestro sacrificio. Esto me lleva al tercer punto del sermón, los beneficios de la muerte de Cristo. Hermanos, Cristo en la cruz del Calvario, en su muerte, consiguió el perdón por los pecados. Nosotros deberíamos haber pagado esa deuda porque nosotros fuimos los que pecamos. Pero Jesús, en su voluntario y obediente acto, aseguró y pagó por los pecados de los elegidos. La ira y la sed de justicia de Dios en contra de nuestros pecados ha sido saldada y satisfecha por la obra redentora de Cristo en la cruz. Todos los pecados pasados, presentes y futuros fueron borrados, fueron quitados, fueron cancelados, fueron echados al fondo del mar. Nuestros pecados fueron emblanquecidos como la nieve, porque Jesús, el Cordero de Dios, ha quitado en su muerte los pecados del mundo. Efesios 1:7 declara: en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Brothers and sisters, there was a need to pay for the sins of mankind. And Jesus Christ was the spotless lamb sacrificed to meet the holy demands of God. But this terrible act of injustice would have many benefits.
benefits that apply to those who receive Christ in faith. In that way, Jesus' sacrifice becomes our sacrifice. That's why we're looking at the third point of the sermon, the benefits of the death of Christ. Christ on the cross of Calvary in his death acquired forgiveness for our sins. We are the ones who should have paid for the debt because we are the ones who sinned. But Jesus, in his voluntary and obedient act, assures and pays for the sins of the elect. God's wrath and thirst for justice against our sins have been settled and fulfilled by the work of Christ on the cross. All sins, past, present, and future sins, were erased, removed, canceled, cast down to the bottom of the sea. Our sins were made white as snow because Jesus, the Lamb of God, has taken away the sins of the world in his death. The book of Ephesians chapter 1 verse 7 states the following: in him, in Christ, we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace. Hermanos, el libro de Hebreos capítulo 9 verso 22 al 28 expresa las siguientes palabras, escuchen con atención. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. El sacrificio definitivo, por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificados de esta manera. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación verdadera, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y para ofrecerse a sí mismo, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de las que ansiosamente le esperan. El libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 5 también declara lo siguiente: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Brothers and sisters, the book of Hebrews chapter 22 verse 28 expresses the words about the sacrifice of Christ on the cross. Indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Thus, it was necessary for the copies of the heavenly things to be purified with these rites, but the heavenly things themselves with no better sacrifice than this. For Christ has entered not into holy places made with hands, which are copies of the true things, but into heaven itself, now to appear in the presence of God in our behalf. Nor it was to offer himself repeatedly, as the high priest enters the holy places every year with blood that is not his own. For then he would have had to sacrifice repeatedly since the foundation of the world. But as it is, he appeared once and for all to end the ages, to the end of ages, to put away sin by the sacrifice of himself. And just as it is appointed for men to die once, and after that comes judgment, so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for him.
The book of Revelation, chapter 1, verse 5, also speaks of God's sacrifice on the cross through his blood. In this passage, we read the following, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler kings of earth, to him who loves and has freed us from our sins by his blood. Después de esto, hermanos, en Génesis capítulo 2, verso 16 al 17, leemos de Dios advirtiendo a Adán con las palabras: de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas, ciertamente morirás. Hermanos, esta advertencia acarrea los dos sentidos de la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física es casi asegurada para la mayoría de los seres humanos en todas las épocas hasta la venida de Cristo. Pero la muerte espiritual es solamente para aquellos quienes rechazaron el Evangelio de Jesucristo. Para aquellos quienes recibieron a Cristo en fe, recibieron el mensaje y miraron a Cristo solamente como la única fuente de salvación. Cristo, en la obra del Calvario, consiguió la liberación de la muerte espiritual por ellos. Now in Genesis chapter 2, verse 16 and 17, we read about God warning Adam with the words, "You may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you'll surely die." Now this warning carries the two senses of death: physical death and spiritual death. Physical death is almost assured for most of human beings in all times until the second coming of Jesus Christ. But spiritual death is only for those who rejected the gospel of Jesus Christ. But those who receive Christ in faith, those who received the message, those who looked upon Christ as the only source of salvation, Christ in the work of Calvary achieved the release of spiritual death for them. Hermanos, la separación eterna entre Dios y el pecador terminó en la cruz. Hebreos 2:9 declara que aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor y causa por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Aquel mismo Jesús, el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia delante de Dios. Y todo aquel que cree en Él vive y no morirá jamás. Brothers and sisters, the eternal separation between God and the sinner ended at the cross of Calvary. Hebrews 2:9 states the following words: "But we see him for a little while was made lower than the angels, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God he might taste death for everyone." Brothers and sisters, that same Jesus who knew no sin, God made him sin for us, that we might become the righteousness of God in him. And let me tell you, whoever believes in him and lives in him will never die. Hermanos, no solo que Cristo en la cruz consiguió el perdón de los pecados y la liberación de la muerte, pero también consiguió la vida eterna. Cristo murió con el fin de que nosotros pudiéramos vivir. En su muerte en la cruz, Cristo consiguió que nosotros, los malvados pecadores, por fe, ahora podamos acercarnos al trono de gracia con confianza. Ahora podemos llamar a Dios Abba. Por la muerte en la cruz podemos tener comunión con Dios.
Brothers and sisters, not only did Christ on the cross obtain the forgiveness for the sins and the deliverance of death, from death, but he also acquired eternal life. Christ died so we could live, so that we could enjoy the eternal presence of God. In his death on the cross, Christ obtained the right for us, wicked sinners, by faith, to now approach the throne of grace with confidence. Now we can call God Abba. By his death on the cross, we can have fellowship with God. Hermanos, podemos estar seguros de estar con Él, adorándole por la eternidad, viendo su rostro eternamente, porque de tal manera, hermanos, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ahora, habiendo sido libertados por el pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Por la muerte de Cristo en el monte Calvario, ahora tenemos la esperanza de vida eterna, la cual Dios no miente y prometió desde los tiempos eternos. Brothers and sisters, we can be sure with Him. We can be sure that with Jesus in the cross, now we have the opportunity to worship God for eternity. Because God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Now that we have been set free from sin and we have become slaves of God, the fruit we get leads to sanctification and its end to eternal life. But the death of Christ on the cross on Calvary, by His death, we now have the hope of eternal life, which God, who never lies, promised before the ages begin. Amados hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue el hecho más horrendo, más injusto y más vil en la historia de la humanidad. En sus últimos momentos de vida, alrededor de las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios le abandonó a Cristo en ese momento porque Cristo se hizo pecado por nosotros. El Padre abandonó a su Hijo por tu culpa y mi culpa. Dear brothers and sisters, the death of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary was the most horrendous, the most unjust, and the more vilest event in human history. We read in the scriptures that about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice saying, Eli, Eli, lema sabachthani, which is, my God, why have you forsaken me? The crying or abandonment from was the fulfillment of the Psalms. In what Jesus is asking to the Father at that moment, He became sin for us. The Father abandoned His Son because you and me, because your sin and my sin. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya había sido consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo en una de sus últimas palabras: tengo sed. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Nuestro Señor Jesucristo no mencionó las palabras he terminado. No. Él dijo consumado es. En otras palabras, su trabajo, su misión redentora para rescatar y pagar la deuda de los elegidos de Dios ha sido consumada, es terminada. Cristo ha pagado la sentencia que el pecado merece. Aquí en la cruz, Cristo hizo la demostración más grande de amor que jamás será igualada. Pero hermano, debo decirte que eso no es todo. Aquí también en la cruz, Cristo hizo la demostración más grande de odio que jamás será igualada.
Now after this, Jesus, knowing that all now was finished, said to fulfill the scripture, I thirst, in one of his 7 last words. We read that a jar full of sour wine stood there, so they put a sponge full of the sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. Then when Jesus had received the sour wines, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up his spirit. Or our Lord Jesus Christ did not say the words, I am finished. He said the words, it is finished. In other words, his work is finished. His redemptive mission is finished. The work to rescue and to pay the debt for the elect of God has been finished. Christ has paid the sentence sin deserves. Here on the cross, Christ made the greatest demonstration of love that will ever be made. But let me tell you something, that's not all. Here also on the cross, Christ made the greatest demonstration of hate that it will ever be made. Por amor a los elegidos, Dios dio a su Hijo único para que pagara la deuda. Para poder satisfacer su justicia, también Dios vació la copa de ira sobre su Hijo unigénito. Dios mató a su Hijo en la cruz por tus pecados y los míos. Dios maldijo a su Hijo y lo clavó en una cruz. Y al final, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. I got to tell you, brothers and sisters, that for the sake of the elect, God gave his only Son to pay for the debt of sin. But also to satisfy his holy and righteous justice, God emptied the cup of wrath upon his only begotten Son. God killed his Son Christ on the cross for your sins and my sins. God cursed his only Son and nailed him to the cross. Then Jesus, calling now with a loud voice, said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. Querido hermana, querido hermano, déjame decirles que esta historia no termina aquí. La historia no termina con Cristo muerto. Esto no era posible porque Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de la muerte. Now, dear brother and dear sisters, let me tell you this. The story does not end here. The story does not end with Christ's death. This was not possible because God raised him up, putting an end to the agony of death, since it was not possible for him to remain under the control of death. Vamos a orar, hermanos. Nuestra oración de aplicación. Let's pray our prayer of application. Father, as we understand, Lord, the cause, the necessity, and the benefits of Christ's death on the cross, Father, I pray in the name of your Son, Jesus Christ, that you would help us to understand that and to meditate that, Father. Señor, déjanos ver qué fue lo que sucedió realmente en el Calvario, no solamente, Señor, un acto de amor, sino un acto de ira. Señor, permite que meditemos en estas palabras y que puedan hacer eco en nuestras almas, Señor. Señor, habla a aquellos que no son tuyos todavía.
Permite que tu Espíritu, Señor, trabaje en ellos, en aquellos que son tuyos, Señor. Santifícales, lávales. Te doy gracias, Señor, por tu palabra y te pido que bendigas a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.